el título dice bastante de lo que vamos a estar hablando, puerta y camino. Entonces, ahí donde estás, si gustas buscar en tu Biblia Deuteronomio 28, del 1 al 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí donde estás sentado, si gustas inclinar tu rostro. Dios, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú tienes un plan y un propósito en nuestra vida. Gracias porque tú continúas hablando. Amado Rey, gracias porque tú has venido antes de nosotros, tú ya has estado aquí antes de nosotros, tú has preparado este lugar, tú has preparado este momento. Señor, deseamos escuchar tu palabra, deseamos obedecer tu voz, deseamos vivir en plenitud contigo. Dios, gracias porque tú estás obrando en este tiempo, tú estás obrando y continúas. Y Dios, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a escucharte como un solo pueblo y a ser oidores y hacedores de tu palabra, vivir en práctica tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy les voy a confesar uno de mis pecados. Bueno, tal vez les confiese más de uno, pero vamos a ejemplificar un poquito algo que podemos aprender, ¿no? Normalmente, a lo largo de la pandemia, ¿quién ha escuchado una mala noticia? Todos, ¿no? Creo que todos, ¿no? Entonces, les voy a confesar algo. Yo dejé de seguir, bueno, antes en universidad, antes de la pandemia, había estado siguiendo algunos reporteros, no voy a mencionar ningún nombre porque pues no es el caso, pero había seguido algunos reporteros, algunas páginas de noticias, algunas páginas para saber las noticias, para saber los bloqueos y demás, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, yo David, dejé de seguir a todos esos reporteros, dejé de interesarme en esas noticias, ¿no? Y demás, ¿no? Y el día de ayer me sucedió algo muy interesante, porque normalmente las noticias que yo escuchaba ya eran de terceros o personas que se acercaban a mí y me contaban. Los números de la pandemia, la verdad, ya no los buscaba mucho porque no me ayudaban mucho. Pero el día de ayer sucedió algo muy difícil en el mundo del fútbol. Para los que me conocen saben que sigo bastante el fútbol. Y entonces, lo que yo vi en esas imágenes, no lo busquen, la verdad estuvo terrible. Lo que yo vi en esas imágenes fue algo que me pesó en el corazón. Y la verdad, sigo bastantes páginas de fútbol y ya estaba cenando con mis hermanos y en la plática, pues igual hasta mi hermano que no sigue nada del fútbol, me dijo, oye, ¿ya viste? Y le dije, sí, no manches, estuvo muy feo. Entonces, no les estoy diciendo que busquen la noticia porque es un tanto dolorosa. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que las consecuencias de la desobediencia a Dios están presentes. Las consecuencias del pecado están presentes. No es algo que podamos evitar, no es algo que podamos cerrar los ojos y ya desaparecieron, ¿no? A veces quisiéramos hacer eso, ¿no? A veces quisiéramos dejar de seguir las noticias, como en mi caso, a veces quisiéramos dejar de escuchar a las personas, pero las consecuencias de no escuchar a Dios están presentes. Y yo estoy seguro que tú conoces a alguna persona que está viviendo esas consecuencias de no escuchar a Dios, que está viviendo esas consecuencias de una vida de pecado, o incluso también puede ser que en tu vida te has topado con estas consecuencias. Y esto lo quiero contrastar bastante con la parte que a veces nosotros decimos como cristianos, no, es que sigue a Dios porque
Él te va a hacer feliz, o sigue a Dios porque Él te va a dar dinero, o sigue a Dios por X o Y, o hasta a veces retamos a Dios y decimos, no, cuando ya estés con Dios, todos tus problemas se van a acabar. Y la realidad es que son dos extremos bastante interesantes en ese sentido. Muchas gracias. En ese sentido. Y yo quisiera que en este tema, en esta plática, pudiéramos primeramente conocer quién es la puerta y cómo es el camino. Repite conmigo, ¿quién es la puerta y cómo es el camino? Y amén, amén. Jesús, ya dieron el tema, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, o lo primero que yo quisiera que fuéramos viendo, como dice este versículo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. El versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Como dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese condicional es muy importante. Los que en algún momento hemos llevado clases de español sabemos que el si oyeres, la palabra sí más un verbo o más un predicado, y en este contexto siempre va marcando un condicional, ¿no? Pero a veces nosotros lo queremos hacer al revés. A veces nosotros decimos, ay, Dios bendíceme y yo no hago nada, Dios cuida de mí, Dios tráeme comida, Dios hazme una casa, Dios yo qué sé. Entonces estamos haciendo las cosas al revés. No estamos buscando a Dios, sino que estamos buscando las cosas materiales, estamos buscando las cosas superficiales. Y ahí es un primer error. ¿Por qué? Porque como cristianos hemos sido llamados a escucharlo a Él. No hemos sido llamados a nada más buscar lo material, sino que hemos sido llamados a buscar su corazón. Hemos sido llamados a cumplir su palabra. Entonces, en ese sentido, el autor de Deuteronomio nos va marcando dos caminos, ¿no? El camino de seguir plenamente a Dios, el camino de conocer sus mandamientos, el camino de conocer su palabra, y el segundo camino, este versículo no se los pasé, perdón amigos, pero en Deuteronomio 28, en el mismo capítulo, pero en el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como cuando nosotros procuramos buscar la voz de Dios, así como nosotros cuando procuramos escuchar la palabra de Dios, así como nosotros procuramos vivir en sus mandamientos, hay consecuencias en bendición y sobre todo la bendición más importante, que es conocer el amor de Dios, que es la bendición que nos debe de interesar más. Así como está este resultado, también vemos el resultado negativo. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas, le echamos la culpa a Dios de la maldad de nuestra ciudad, de la maldad en nuestro estado, en nuestro país. Y la realidad es que es la consecuencia del pecado. Entonces, antes de pensar en Dios, tú tienes la culpa de lo malo que me está pasando, antes de pensar en Dios, ¿por qué tú no obras? ¿Por qué no mejor pensamos en qué hemos dejado de hacer como pueblo de Dios? ¿En qué hemos dejado de hacer como individuos para nuestra sociedad? ¿Cómo podemos sumar para ella? Quizás tú me podrías decir, es que yo no estoy haciendo nada malo y te felicito por ello. Pero también esta palabra la puedes enseñar primeramente a tus hijos y esta palabra la puedes enseñar a tus compañeros y a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, a Mateo 7:13 al 14, Mateo 7:13 al 14,
dice algo muy, muy padre. Dice, vamos a leerlo juntos porque somos un equipo. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Muy bien. Mateo, ¿qué les dije? 7:13 al 14. Muy bien. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. Muchas veces pensamos que la Biblia no tiene relación entre sí. Muchas veces nada más vamos porque sí. Pero aquí, ¿saben quién está diciendo estas palabras? Jesús, muy bien. Jesús está también haciendo ese contraste que estábamos viendo en Deuteronomio. Y en Juan, y en el Evangelio de Juan, vemos de quién se trata esta puerta, de quién se trata este camino, de quién se trata, de Jesús. Y muchas veces nosotros lo hemos dejado olvidado, muchas veces lo hemos puesto en una caja, muchas veces decimos, yo sigo a Jesús, pero en realidad no lo estamos haciendo. Y yo te quiero contar una historia, por motivos de tiempo no vamos a ir a leerla, pero está en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, uno de los personajes es el rey David, ¿no? Y este rey David está ya en un momento de paz, en un momento ya más tranquilo en su reinado, y está así como que, ¿y ahora qué hago, no? Aguas con eso, está bien planear, pero vamos a ver qué aprendemos de esta historia. Y él dijo, pues como que quiero hacer la edificación del templo para Dios, ¿no? Y todavía Natán, uno de sus consejeros, uno de los profetas de ese tiempo, le dice, mi rey, haga lo que usted bien le parezca. Y entonces, la historia dice que pasó, ¿no? A través de Natán, Dios habló a David, y Dios le dijo a Natán, casi, ¿cómo está eso que quiere David construirme un templo? Así, casi, ¿quién eres tú para planear sin mi consentimiento? ¿Quién eres tú para decidir qué te toca hacer? Y esa es la parte interesante, y esa es la parte que yo quiero llegar. Como dice esto, es una puerta estrecha. En otros pasajes vemos cómo a veces nos podríamos apartar a la derecha o nos podríamos apartar a la otra derecha, a la izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces también hemos caído en este error de David. Creo que muchas veces hemos pensado más en nuestros sueños y en nuestros anhelos que pensar en cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y hay una gran verdad aquí, que cuando nosotros intentamos llegar a las soluciones por nosotros mismos, jamás lo lograríamos. En pasajes similares en esta historia de David, recordemos que David trasladó el tabernáculo, a ver, ¿quién me dice? El arca, muy bien. No el arca de Noé, era un cofre que tenían guardadas las tablas de los 10 mandamientos y demás, ¿no? Entonces, David también tenía mucha iniciativa, y él nuevamente intentó hacer las cosas un poquito a su manera, y normalmente, o más bien como Dios había mandado a que se trasladara el arca, ¿alguien se acuerda cómo era? A través de los hombros de los sacerdotes, ¿no? Y David dijo, no, pues para que no se cansen mis sacerdotes, la voy a poner en una carreta, así como los filisteos. Aguas cuando decimos, pues en el mundo hacen eso, lo de moda es aquello. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaban trasladando el arca en esta carreta.
y por alguna circunstancia el cofre se empezó a deladear y llegó una persona a quererlo detener y dice la palabra que cayó fulminado. Y David ahí entendió que no eran las cosas a su manera, sino que eran las cosas a la manera de Dios. Y yo sé que estamos poniendo un panorama un tanto complejo, pero es como nos marca la Biblia, que solo hay una manera de seguir a Dios, que solo hay un camino para seguir a Dios. Con esto yo quiero ir avanzando. Yo quiero contarte una última historia. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando yo era niño tenía una letra muy fea. Bueno, todavía un poquito, pero eso creo que hay cosas que ni Dios puede hacer. No, no es cierto. Pero sí, siempre me ha costado mucho la letra. Siempre. Y de hecho tenía una maestra que me ponía planas específicas. De hecho, fui el único alumno que la maestra le pidió comprar una libreta especial para caligrafía. Y qué bendición, ¿no? Y a mí me estresaba. Y la cuestión aquí es que yo tenía un viaje familiar con mi familia y pues yo le tuve que pedir permiso a mi maestra para ir, ¿no? Entonces la maestra me dijo, sí, nada más que tienes que hacer como 20 páginas de planas, la verdad no recuerdo cuántas. Entonces ya fuimos a este viaje familiar, era en tiempo de clases, entonces yo me llevé todos los trabajos y todas las tareas y demás, ¿no? Entonces, adivinen si hice o no mi tarea. No, yo era un niño, no estaba pensando en, ay, qué bonitas planas voy a hacer. No. Entonces, no las hice. ¿Y saben qué se me ocurrió hacer? A ver quién adivina, porque se me ocurrió una increíble idea. Se me ocurrió tirar mi libreta de planas en otro estado y perderla. Y entonces, cuando llegué con mi maestra y me preguntó, oye, ¿tus planas? Y le dije, no, pues se me perdió y me regañó y demás, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quiero destacar? Que muchas veces nosotros no tomamos este reto, no tomamos esta decisión por hacer lo que Dios nos ha mandado. Muchas veces ni siquiera tomamos la responsabilidad que tenemos. Quizás algo que Dios te haya estado hablando a lo largo de esta semana es hablarle a algún familiar acerca de Cristo. Quizás algo más específico es que Dios te está hablando a reconciliarte con un hijo, con un hermano, pero no tomamos esa responsabilidad. Y yo quisiera ir terminando con la segunda parte de esta historia de las planas, que creo que es una de las cosas que más aprendí en toda mi vida. Llegó el momento de otro viaje familiar, para los que saben. Bueno, yo de niño tenía que viajar un poco por ir a San Luis, por ir a Pachuca, de trabajo igual de mi papá. Entonces llegó otro viaje familiar. Y entonces me acuerdo que la maestra no me quería dejar ir. Me acuerdo mucho. Entonces me acuerdo que mi papá fue a hablar con esta maestra. Y le dijo, no, yo le ayudo a mi hijo a hacer la tarea. Si el problema es hacer la tarea, yo le ayudo. Entonces, ya es el término del mensaje y vamos a leer un versículo más, pero quisiera tratar de explicarlo lo mejor posible. En ese momento que mi papá dijo eso a la maestra, yo sentí que alguien realmente estaba preocupándose por mí, que alguien realmente estaba intentando hacer que yo hiciera las cosas de forma correcta. Y recuerdo que ese viaje
si bien la pasamos como familia, si bien tuvimos momentos divertidos, también recuerdo que mi papá se sentó conmigo a hacer conmigo las planas, a hacer conmigo todas las tareas que tenía que hacer. Y yo sé que quizás terrenalmente no todos tenemos a un papá así, yo lo sé, pero celestialmente y espiritualmente tenemos a un papá así, un papá que nosotros hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, que nosotros hemos intentado incluso engañar a Dios, engañar a una maestra tirando planas, o hemos puesto el cofre de Dios en un lugar que no corresponde. Y vamos a leer un último versículo en primera epístola de Juan, capítulo 2, dice así, del 1 al 6 vamos a leer: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos los mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Amada familia, hablábamos al principio que cada día vemos las consecuencias del pecado, incluso en nuestra vida. Hablábamos que incluso a veces nos preocupábamos más por lo material, que a veces nos preocupábamos por ver las bendiciones, pero esas bendiciones no van a llegar si nosotros continuamos pecando. Esas bendiciones no van a llegar si nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Yo sé que muchas veces has intentado hacer las cosas en tus propias fuerzas. Yo sé que muchas veces has intentado incluso evadir la culpa. Pero también sé, como dice estos versículos, que abogado tenemos con Cristo. También sé que tenemos un Padre que no nos ha abandonado. Y yo sé que cuando nosotros intentamos una y otra vez y seguimos fallando, Dios está ahí con nosotros. Pero lo importante es que aprendamos de esas situaciones. Y más importante aún, es que vayamos a los pies de Jesucristo, que vayamos a los pies de Él, a recibir primeramente su amor, a recibir de su enseñanza, a recibir de Él esta instrucción. Es imposible agradar a Dios sin obedecer, y es imposible obedecer sin amar a Dios. Entonces, si gustas ponerte de pie, vamos a orar para que Dios nos esté dando más de su amor, que nos esté dando más de su dirección a cada uno de nosotros. Si gustas inclinar tu rostro, Dios, hemos visto las consecuencias del pecado, quizás en nuestra familia, quizás en nuestros seres queridos, en nuestra ciudad. Y Padre, sabemos que no te hemos obedecido muchas veces. Sabemos que hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios, hoy simplemente te pedimos perdón, hoy simplemente nos arrepentimos y pedimos que seas tú dándonos de tu dirección. Padre, ya no queremos hacer las cosas a nuestra manera, ya no queremos hacer las cosas según nuestro corazón, sino que queremos hacer las cosas con la convicción de obedecerte. Queremos seguir adelante amándote a ti primeramente, antes de amar nuestros propios deseos, antes de amar nuestra propia materialidad, Dios. Dios, sabemos que hemos sido hechos para amarte,
Y Dios, sabemos que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro Padre. Y hoy nos rendimos delante de ti sabiendo que tú eres el mejor camino, que tú eres la puerta, Dios. Padre, alzamos nuestras manos declarando que somos tus hijos, creyendo que hemos sido hechos para amarte, creyendo en la victoria que tú tienes en nuestras vidas. Padre, ya no queremos intentar las cosas a nuestra manera, ya no queremos seguir viviendo nada más por lo material, sino vivir para conocerte más, vivir para darte a conocer, Dios. Dios, hemos sido hechos para amarte. Y Padre, nuestra oración es que podamos recibir de tu palabra, que podamos estar prestos a escuchar de ti, que podamos estar prestos a que tu amor inunde nuestra vida y que nosotros podamos aprender de ti. Dios, hoy te entregamos todo lo que somos, Padre, y decidimos vivir en tu propósito. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Amén.